Dios les bendiga, amados hermanos. Qué tiempo glorioso, ¿verdad? De adoración, de alabanza, Señor. Cuántas cosas especiales para un día tan especial como es este día, lo que se conmemora, lo que estamos celebrando, lo que estamos recordando. El hecho maravilloso, el triunfo de Jesús. Aquel triunfo que se consumó, aquella batalla que el Señor peleó contra las fuerzas de las tinieblas del mal, allí en la cruz del Calvario, y que se consumó, se hizo evidente la victoria rotunda 2 días después de su muerte. Al tercer día, tempranito, amaneciendo, ya el Señor no estaba en aquel sepulcro que le pusieron, ¿verdad? Qué hecho más maravilloso, más trascendental, que nos da a nosotros victoria cada día de nuestra vida, que trajo a nosotros esperanza, esa esperanza que quizás aquellos que estaban alrededor de él durante todo esto estaba sucediendo, donde su rey, su señor, su amigo, su ser amado, aquel con quien compartían tantas cosas, moría en una cruz. Qué tristeza en el corazón de aquellos que le rodeaban, que le seguían, que estaban allí. Y esa tristeza, ese momento de dolor, pues tuvo su victoria. Fue vencido 2 días después en su resurrección. Algo que es increíble y para muchos les costó creerlo. Hablamos de los discípulos del Señor y decimos, qué hombres de fe. Qué hombres de fe, cómo no se puede tener fe, cómo no se puede adquirir fe, ganar fe, estando al lado del Señor día y noche. Tenían que ser hombres de fe. Sin embargo, estos hombres tuvieron debilidades tremendas en todo este trayecto donde Jesús había sido apresado, donde Jesús había sido azotado, juzgado injustamente, humillado y llevado hacia la cruz a morir. Los amigos de Jesús le habían abandonado en todo este proceso. Y podemos hacer un recuento, ¿verdad? Porque, nos ponemos a hablar hoy, después de tantos años, con la Escritura, sabiendo todo lo que aconteció en detalle. Y podemos decir, victoria, Jesús ha resucitado, qué bueno. Y nos gozamos y hacemos fiestas y hacemos servicios especiales y cantamos y todo. Pero si hubiéramos estado nosotros antes de la resurrección de Cristo, si hubiéramos estado nosotros donde aquel que siempre nos protegió, vamos a ponernos en el lugar un poquito de aquellos discípulos que rodeaban a Jesús, que gozaban de la protección del Señor. Si venía alguien en contra de los discípulos, sabían que podían contar con Jesús. Si venía la guardia romana a preguntarle algo, que hable el maestro, él sabe cómo manejar esta situación. Los discípulos se quedaban callados, tenían la protección, habían experimentado todas sus necesidades cubiertas. Durante ese tiempo, el maestro se encargaría de todo. Pero si nosotros nos ponemos en sus zapatos, ese día que lo apresan y que Jesús se deja apresar, quizás en la mente de los discípulos estaba, los guardias vienen a detener a Jesús, pero Él no se va a dejar. Él no va a permitir que eso acontezca. Él va a librarse como las veces anteriores. Dejémoslo a Él, Él se va a encargar de todo ese asunto. Él va a salir ileso. Él va a seguir siendo nuestro maestro, nuestro protector, aquel que hace tantos milagros, aquel que inyecta fe en nuestros corazones cuando nosotros somos debilitados. Pero al ver que Jesús iba siendo llevado preso, sus esperanzas cayeron, sus sueños se rompieron, toda su expectativa de vida, de victoria. ¿Qué sucedió? Se rompió allí todo. Y ellos no hallaron otra cosa mejor que hacer que salir corriendo.
nos ponemos a pensar y el ministerio de Jesús, desde su nacimiento, ¿qué recompensas tuvo? ¿Qué de malo hizo Cristo? Sin embargo, desde que nació, la primera recompensa o los primeros frutos del ministerio que Dios envió al Hijo a morir por la humanidad se cosecharon en sus padres. O bueno, en María y en José. Lo primero que aconteció es que un rey dijo: aquí no hay espacio para dos reyes. Si el rey de los judíos ha nacido, aquí no hay espacio para dos reyes. Herodes el Grande dijo: yo soy el único rey de los judíos. Por tanto, todo rey que se levante, aunque esté recién nacido, aunque sea un bebé, hay que quitarlo del medio, hay que desaparecerlo. Y costó 2 años de exilio de Jesús, de María y de José para Egipto. Aprender egipcio a esa altura de la vida. A empezar quizás un nuevo negocio allí, José. A empezar una vida. Sabemos nosotros lo que es empezar de cero, ¿verdad? Sabemos nosotros lo que es cambiar de adulto ya cuando tenemos toda nuestra vida quizás formada. Tener que cambiar hacia otro país y comenzar a aprender un idioma que no es el nuestro. Comenzar a adaptarnos a las leyes que no son las nuestras ni se parecen, ¿verdad? Comenzar a adaptarnos al sacrificio de otra comida. Bueno, eso no es tanto el sacrificio para nosotros, ¿verdad? El cambio de país en esa parte no fue un sacrificio para nosotros, para ninguno de los que estamos aquí. Todos nos adaptamos rápido a la abundancia de comida. Si no, mírense en un espejo. Mírense en un espejo el antes y el después, ¿verdad? Pero José y María tuvieron que irse 2 años. Ellos no pidieron ser los que criaran al Mesías. Ellos no pidieron, ¿verdad?, que Dios los escogiera para aquel ministerio tan importante. Aún quizás al recibir la noticia del ángel, María dijo: wow, qué bueno, voy a ser usada por el Señor. De aquí en adelante el Señor se va a encargar de todo. Aquí no van a haber malos momentos, aquí no van a haber tropiezos. Todo va a fluir en bendición. Pero lo cierto es que desde su nacimiento empezaron los tropiezos, empezaron los problemas, porque hay un mundo al que no le gusta el plan de Dios. Y el plan de Dios iba a encontrar tropiezo en ese mundo que no ama a Dios. Creció el niño y comenzó un ministerio glorioso. Su fama se extendió por todos lados, ¿verdad? Aquel que dijo: no hay lugar para otro rey aquí, ¿qué le sucedió? Murió. Y el plan de Dios siguió creciendo. El verdadero rey comenzaba su ministerio, comenzaba su enseñanza, comenzaba a hablar a los corazones, comenzaba a levantar a los caídos, comenzaba a sanar a los enfermos. ¿Por qué les digo esto? Porque en el momento más terrible del ministerio de Jesús, aquellos miles, aquellas multitudes que alimentó, aquellas multitudes que sanó, aquellos aún que resucitó, aquellos 70 que envió de 2 en 2 a hacer milagros, señales, a predicar el evangelio. Aquellos discípulos tan apegados a Él, en el momento más terrible, allí no había nadie. 0. Si hacemos una encuesta de quién estaba al pie de la cruz, podemos decir, bueno, vamos a ver de cuántos de los leprosos que sanó Jesús le acompañaron hasta el último momento. Ponemos igual, sanados por lepra, igual, presencia allí en la cruz, 0. Aquellos alimentados que se llenaron el estómago con una gran bendición, ¿cuántos estaban ahí? 0. La única recompensa que se escuchaba de todo su ministerio, de todo lo que hizo Jesús, eran los gritos: maldito, crucifíquenle. Si tú eras hijo de Dios, vamos, sal de este sufrimiento.
burlándose. Aún los guardias romanos, ¿dónde estaba aquel centurión al cual le resucitó, le sanó a su siervo? ¿Dónde estaba la gente? Habían unas cuantas mujeres solamente, incluyendo la madre de Jesús. La madre no lo dejó. La madre de Jesús no lo dejó. No le dejó la tía, la hermana de la madre. Las mujeres fieles y el discípulo amado Juan, que se mantuvo hasta el último momento. El resto, ausente al pase de lista. El resto le abandonó. ¿Por qué? Porque no creyeron, o en ese momento dejaron de creer en que realmente iba en el camino correcto y que iba a haber una victoria de parte de Jesús, de que Jesús iba a ser victorioso. Les falló la fe, se debilitaron y le abandonaron, le dejaron solamente allí a Él. Sin embargo, después de toda la tristeza, de todo el abandono, de toda la soledad, llega el tercer día. Y vamos a ver qué dice allí Mateo 28. Vamos a leer un poquito en Mateo 28, desde el capítulo 28, versículo 1. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Te tengo una noticia: no está aquí, pues ha resucitado. Por si se les olvidó, como él había dicho, así mismo se cumplió. Como él había prometido la victoria, así mismo se cumplió. Dice: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mire, amado hermano, los amaneceres muchas veces son silenciosos, pero el amanecer en un cementerio es más silencioso todavía, porque quizás en una ciudad se escuchan los carros, ¿verdad? Se escuchan las personas ya haciendo sus planes para el día. Se escuchan todo, ya empezando el movimiento después de una noche de descanso, de una noche de sueño, tempranito, sobre todo en estas grandes ciudades donde nosotros vivimos, que no se detienen, que bien tempranito ya se levanta el jardinero, ya se levanta el panadero, ya se levanta el que va a trabajar a la factoría, ya se levanta todo el mundo, escuchamos el claxon de los carros, ¿verdad? Pero en un cementerio, ahí nadie tiene planes de nada que hacer. En un cementerio nadie se levanta a hacer el pan, ¿verdad? En un cementerio nadie va a tomar un carro y va a salir, y mucho menos tocar el claxon. En un cementerio hay un silencio de por sí. En el cementerio, en el jardín de la tumba, había un silencio donde fue sepultado Jesús. Pero ese silencio que quizás lo único que se escuchaba o lo único que incluía era la victoria de la muerte sobre el Hijo de Dios en una cruz. Era la victoria de la muerte lo que se evidenciaba mientras hubo ese silencio. El cuerpo de Jesús todavía está ahí. Es evidente que murió. Podemos ver su cuerpo. Aún la tumba está cerrada. Nadie movería esa piedra hasta que ese silencio fue interrumpido. Hasta que ese silencio fue interrumpido, porque la muerte no tiene la última palabra. Porque la muerte no tiene la victoria. Porque el reino de las tinieblas no gana sobre el Señor. Porque no le puede retener.
Como dice la palabra de Dios, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte? Esa victoria con que has castigado a la humanidad por tantos siglos. Ese día se rompió el silencio en el jardín de la tumba. ¿Qué dice que hubo? Dice aquí Mateo, me gusta este pasaje de Mateo. Dice que de pronto en todo el silencio las mujeres iban allí llorando, tristes, a hacer lo que tenían que hacer con el cuerpo, que había sido ungido ya por José de Arimatea y Nicodemo el día viernes en la tarde. Pero ellas iban allí a prepararlo bien porque fue ungido de apuro. Había que sepultarlo antes que llegara el día de reposo. Había que hacer todas las cosas rápido. Iban allí ellas a prepararlo un poco mejor para su descanso en la tumba. Mira la mentalidad de la humanidad. Mira la limitación del plan de la humanidad. Sus planes también fueron frustrados porque Jesús no se quedaría en la tumba para siempre. Ellas iban a ungir, pero no llegaron a ungir. Y dice que vino un gran terremoto, impresionante. El silencio se rompió con un sonido de victoria. La creación no podía resistir, la naturaleza no podía resistir. Empezó a temblar toda la tierra. El poder de Dios, el poder del Espíritu estaba levantando a Jesús de Nazaret y lo estaba sacando de aquella tumba. Mira, amado hermano, visualiza la imagen. Qué glorioso acontecimiento. Hoy decimos la resurrección, el día de resurrección, como algo a la ligera. Había que estar allí a esas horas, esperando ver un cadáver. Y sin embargo, encontrarse con una tumba abierta, con un ángel que descendió con poder del cielo, que levantó aquella piedra, y era tanto el poder que dice que no solamente la rodó. En el original de la Biblia dice, fue tirada, voló la piedra. Y dice, y el ángel se sentó arriba de ella, esperando. Al ver eso, los guardias dicen que cayeron desmayados como muertos ahí. ¿Por qué? Porque era un acontecimiento, era una escena de victoria como nunca antes había ocurrido. Como nunca antes había ocurrido. Y bueno, sí, el Señor Jesús había resucitado muertos. Cuando llegó frente a la tumba de su amigo Lázaro, aquel que estaba ya por 4 días allí, hay algo muy especial que ocurrió. ¿Qué dijo Jesús? Quiten esa piedra. Pero nadie tuvo que quitar la piedra. Aquella piedra que pusieron como obstáculo. ¿Para qué? Para que nadie entrara a llevarse el cuerpo de Jesús. Nadie podía remover aquella piedra. Solamente el Señor. Solamente el Señor puede remover los obstáculos en la vida de aquellos que son hijos de Dios, puestos por el mundo para limitarte, para encerrarte, puestos por el mundo para darle victoria al reino de las tinieblas y de la muerte. Pero cuando el poder de Dios se hace presente, amado hermano, no hay obstáculo, no hay barrera que sirva. No hay barrera que te limite. Si tú eres una persona que vives día a día en el poder de Dios, tú disfrutas la victoria que ocurrió allí en aquel día. Día a día. Día a día. El Señor nos da la victoria. Él alcanzó la victoria por nosotros, lo dice Colosenses 2:15, el apóstol Pablo dice, Él alcanzó la victoria, Él nos da la victoria, Él, ¿por qué? Porque un día Él fue el victorioso. ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiese quedado dentro del sepulcro? ¿Dónde estaría nuestra esperanza hoy? ¿Por qué? Porque si el sepulcro le retiene, si la muerte le vence, ¿cómo es que podemos alcanzar nosotros vida? Si aquel que vino a darnos vida no la pudo alcanzar, pero qué distinta fue la historia. Porque Él venció, porque Él vive, nosotros somos vencedores y también viviremos con Él. No moriremos, sino que viviremos. Aleluya. Qué esperanza gloriosa vino a traer a la humanidad.
aquel día. ¿De qué manera tan impresionante se rompió el silencio? De un solo golpe. Mire que el diablo pasó siglos castigando a la humanidad. Siglos haciéndole la vida imposible a hijos, a siervos de Dios, a aquellos que decidían seguir al Señor. Todo el Antiguo Testamento está lleno de eso. Todo el Nuevo Testamento está lleno de eso. Nuestras vidas están llenas de eso. Cómo el diablo planeó y siglo tras siglo y día tras día y segundo tras segundo trata de castigar y de castigar y de castigar. Cómo planeó, obstaculizar aquel momento en que el Hijo de Dios, el Mesías prometido por los profetas, un día viniera. El diablo pasó siglos pensando: cuando Él venga, yo le voy a derrotar. Cuando Él venga, yo le voy a hacer todo imposible. Lo voy a tentar con ofertas que Él no va a poder rechazar. Siglos planeando, y de un solo golpe, en cuestión de minutos, en segundos, el diablo que había planeado por siglos quedó derrotado en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque nadie puede con el Todopoderoso. Nadie puede con el Todopoderoso. No hay imposibles para Él. En cuestión de segundos se transforma todo. Solamente con su palabra, solamente con decirlo, Él lo hace. El silencio de una tierra en caos, en desorden. En el momento de la creación, cómo se transformó todo. Solamente con el Señor abrir su boca, nuestro Dios, y dar la palabra, en cuestión de segundos apareció la luz. Se comenzaron a separar las cosas que estaban en desorden. Empezó a ser todo bello, organizado, armonioso, para disfrute, para bendición. Puede ser que en tu vida haya un caos. Puede ser que has venido luchando por mucho tiempo. Puede ser que hayas tenido muchos tropiezos en la vida, muchas dificultades, y aún vengas por tiempo luchando y luchando y luchando por vencer. Quiero que sepas, Dios venció en un segundo y Él puede vencer en un segundo en tu vida. Solo tienes que buscarle, solo tienes que creer en esa victoria que Él conquistó ya por ti. Y aquello que esté obstaculizando tu avance, pues será derrotado en el nombre del Señor y por la fe solamente en Él. No te preocupes si has venido por mucho tiempo batallando. Entrégate al Señor, entrégalo a Dios. Eso que te aflige, eso que te aqueja. Porque el Señor sabe lo que derrotó allí. En un momento, en un instante, Él derrotó todo aquello que había esclavizado a la humanidad. El pecado, la culpa, ¿verdad? La muerte. Todos ellos se fueron, desaparecieron esa mañana. La victoria aplastante de Jesús, aquella que se prometió el día más triste de la humanidad. ¿Cuál fue? ¿Sabe cuál fue el día más triste para el ser humano? El día que perdió comunión con Dios. El día que se quebró ese hilo de conexión, esa comunión, cuando el hombre decidió pecar y desobedecer a Dios. Ese fue el día más triste de la humanidad. Pero en ese día más triste apareció el Señor y dijo: van a tener consecuencias. Está fracturada, está quebrada nuestra relación, pero no los dejaré solos. Un día vendrá la simiente de la mujer que aplastará de una la cabeza de esa serpiente, de ese mal, de ese mentiroso, de ese que te está haciendo la vida imposible. Un día la victoria será aplastante sobre aquel que no quieres que viva para siempre. Sobre aquel que solamente vino a matar, hurtar, destruir tu vida, a deshacer todos tus sueños, a matar tus esperanzas. A cada día estar acusándote de que eres culpable de algo. Cada día susurra a tu oído
tratando de hacerte ver mal delante de Dios, ese fue derrotado en un momento. Y allí toda aquella culpa, toda aquella muerte, todo aquel pecado que arrastraba a la humanidad desapareció, se fue. Jesús lo quitó. Eso es lo que pasa con una vida cuando viene a Jesús. Resucita. Porque estaba muerto en delitos y pecados. Y cuando viene a la resurrección que dijo el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Solo cree en mí. Estás muerto espiritualmente, solo cree en mí y resucitarás a la vida. Todo se tendrá que ir y solamente quedará una vida en abundancia para disfrutar. Todo coopera para bien. Aquellos que al Señor ama, aquellos que se entregan al Señor. Él nos dio victoria a través de su victoria, como lo dice Pablo allí a los Corintios, 2 Corintios 2:14. Tenía razón Herodes. No se equivocó. Solamente había espacio para un rey. Cuando nació Jesús, ¿qué dijo Herodes? Aquí solamente hay un solo rey. Tenía razón. Lo que no pensó él, que ese único rey no era él, no era Herodes. Había solamente espacio para un rey. Y en nuestra vida solamente hay espacio para un rey. Todo lo demás es contra ese rey. Solo debe haber espacio para un rey, así como dijo Herodes. Pero Herodes pasó. Jesús no murió como Herodes. Nuestro rey no es como los demás reyes, que reinan por un tiempo, después son sepultados con muchos honores, con mucha pompa, con mucho alboroto, pero se quedan todos en la tumba. Ese único rey, sin igual, nuestro rey, aquel que venció por nosotros, aquel que murió por nosotros, no quedó en esa tumba. Él hizo la diferencia. Él vive para siempre. Nuestro único rey, el único rey. Sí, hay, aún en la eternidad hay espacio para un solo rey, el que puede vivir para siempre, y el que tiene su reino, que somos nosotros, que también viviremos para siempre. Amén, porque un día Él resucitó. Todos trataron de detener su camino, pero nadie lo pudo detener. Los judíos hipócritas, tanto intentando detener su camino, y pensaron que aún llevándolo a la cruz, acusándole con los romanos, le podían detener, que quizás poniéndolo en una tumba podían detener su ministerio. Nadie podrá detener la recompensa que Dios tiene para nosotros. Nadie puede detener al Señor cuando Él quiere obrar en tu vida. No hay un problema que le pueda hacer frente. No pueden. Alguien decía, algunos escribieron algunos filósofos. Los filósofos son personas que según ellos son muy inteligentes. Y empiezan a escribir y estudian los casos y dicen, bueno, esto basado en experiencia y basado en lo que yo puedo ver, esto es lo que va a suceder a continuación. Y cuando Jesús fue sepultado, algunos después afirmaron, ¿verdad? Y algunos dijeron muchos siglos después. De hecho, en 1778 hubo un filósofo francés llamado Voltaire. No sé cuántos han oído hablar de él, ¿verdad? Y Voltaire hizo una declaración sobre aquel movimiento nuevo quizás en la historia. Hizo una declaración, dijo: la Biblia y el cristianismo habrán pasado dentro de 100 años. Él murió allí en 1778, pero el movimiento continuó. Cuán equivocado pueden estar aquellas grandes mentes de la historia.
¿Qué dijo este hombre? Tranquilo. El cristianismo ya lo que le queda quizás ha durado acá unos siglos, le quedan unos 100 añitos más y pasará. Hoy nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en un Dios muerto, en un Dios de imposibles. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso que venció todo, que venció la muerte. Otro más, Friedrich Nietzsche, en 1882, dijo: Dios ha muerto. Y el amanecer de la ciencia, creía él, sería el fin de la fe. La ciencia ha amanecido. Es cierto, pero el movimiento y el cristianismo continúa. La ciencia no puede derrotar al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no lo fundó un humano. El cristianismo es un plan divino. Vamos a ver. Dice la forma en que el diccionario comunista define a la Biblia. Es una colección de leyendas fantásticas sin ningún respaldo científico. El comunismo se está extinguiendo, gracias a Dios. Se está extinguiendo, aunque usted vea que muchos países más quieren afiliarse y su sistema de gobierno, ponerlo al comunismo. No. Tiene los días contados. Porque ese que resucitó va a venir. Va a venir otra vez y va a venir pronto. Dice, el movimiento continúa. Ese movimiento que ellos llamaban que se iba a desaparecer. El descubrimiento hecho por cada persona que ha tratado de sepultar la fe, el mismo que hicieron los que trataron de sepultar a su fundador, él no permaneció en aquella tumba. Los hechos son que el movimiento nunca ha estado más fuerte. Hoy el cristianismo invade la tierra. Hoy el mensaje del evangelio del resucitado invade la tierra, invade los corazones, liberta gente. Aún personas que estaban perdidas en rituales, que estaban perdidas en sectas, ¿cómo han venido? Por el llamado, por la predicación de la palabra de aquel que un día resucitó. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo. Nuestro líder no es cualquiera, nuestro rey no es cualquiera, nuestro rey es el vencedor eterno. Aquel que nos ha regalado la vida eterna. Ninguno de nosotros tuvo que pasar por la cruz. Él lo hizo por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Amén. Así que en su victoria también nosotros somos victoriosos. Si Él murió por nosotros, también por nosotros resucitó. Y nosotros somos resucitados con Él, como dice la palabra de Dios, sentados en lugares celestiales. Gloria a Dios. Vamos a orar y meditemos, reflexionemos en este gran mensaje. Reflexionemos en esa gran victoria. Si hoy hay algo que te está frenando de tener victoria, que te hace sentir como un perdedor, como un fracasado, como un frustrado, ¿sabes qué? Tráelo a la cruz para que después en la resurrección pueda ser eliminado.